hemos estado buscando al Señor y el Señor nos ha estado moviendo para que seamos nosotros recuperando los campos perdidos como iglesia. El Señor nos ha estado moviendo para que recuperemos lo que hemos perdido, lo que le hemos cedido al infierno y sumarle lo que el infierno nos ha robado. Algo con lo que nos impactó estos días y especialmente la noche de ayer fue el tema de levantar una generación de jueces, ¿ya? Y Dios nos ha desafiado a levantarnos como jueces. Amén. Como jueces que juzguen la tierra y que juzguen la iglesia. Si usted no pudo ver el programa de anoche, yo le recomiendo que lo pueda ver, que pueda sacar un tiempito, un espacio y lo pueda ver. Y el Señor desafió al pueblo, a los valientes, a ser parte de ese ejército de jueces que vamos a enderezar la iglesia, que vamos a gobernar sobre la tierra, que tenemos ese entendimiento para resplandecer en medio de la oscuridad. Algo que el Señor nos habló desde la semana pasada es: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y si usted y yo entendemos lo que el Señor quiere, pues definitivamente vamos a lograr hacer algo más de lo que comúnmente hacemos en la iglesia cristiana, que es visitar un lugar, orar, ayunar y esperar a ver Dios qué hace. Ayer la palabra se centró en Éxodo 18, donde Jetro, suegro de Moisés, le invita y le aconseja a a levantar jueces o jefes sobre las tribus para que le ayuden con su labor. Y dice que oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés varones de virtud, es decir, de verdad, de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y los asuntos pequeños los juzgaban ellos. Haciendo un pequeño análisis de lo que puede pasar cuando hay jueces o cuando no, de lo que un juez hace o de lo que no, de cuando el pueblo tiene a alguien que lo oriente y cuando no, es sumamente necesario que entendamos que este tiempo es el tiempo como el tiempo de los jueces. Yo he estado analizando y si ustedes estudiasen el libro de los jueces, ustedes van a entender que este fue un periodo cíclico y repetitivo en cuanto al pecado del pueblo. La mayoría se movían porque había un caudillo. La mayoría se movía cuando había un líder, pero cuando no estaba el líder, el pueblo se desbocaba y comenzaba a practicar todo acto de perversidad. Y entendí que cuando no hay jueces, se olvida a Dios. Cuando no hay quien juzgue en las congregaciones, cuando no hay quien juzgue sobre la tierra, cuando no hay quien señale el pecado, cuando no hay quien oriente hacia la santidad, cuando no hay quien jale en amor, pero que con autoridad establezca disciplina, cuando no hay esto, se tiende a olvidar a Dios y se tiende a reemplazarlo por cualquier cosa. Por cualquier cosa, hermanos. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Ayer hablábamos que hoy la iglesia cristiana
se centra en lo pasajero, ¿ya? Se centra en un buen templo, se centra en llenarle la cabeza a la gente de grandes bendiciones, se centra en hablar solo de milagros, de prodigios, de hazañas, pero poco hoy en día se habla de santidad, de arrepentimiento, de pagar el precio, de cargar nuestra cruz, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que el resto de cosas se van a ir añadiendo. Eso poco se enseña. Y cuando nosotros venimos a las Escrituras, yo me encuentro con un texto en Jueces capítulo 2, y hoy vamos a estar hablando todo el tiempo, en la mayoría, del libro de los jueces, porque el Señor ayer nos habló de levantar jueces. Pero Jueces capítulo 2, versículo 7. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo ya de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y escuche esto, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esa expresión muestra que toda la generación de Josué, desde Josué hacia atrás, murieron. Dice, y toda esa generación también fue reunida con sus padres, es decir, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y cuando aquí menciona que esta generación nueva no conocía, escuche, no conocía a Jehová, no conocía a Jehová ni la obra que Jehová había hecho por Israel. No es que estos hijos estaban en huevos, ¿verdad? Y todo el mundo se murió y ellos salieron de su huevo y no había quien les contara la historia. Fue la generación que fue creciendo al pie de Josué, al pie de esa generación ya viejita que conoció al Señor, que entró en la tierra de Canaán, la generación que sí pudo entrar, porque la anterior a ellos había sido desafortunadamente desechada para entrar a la tierra de Canaán. Y Josué fue envejeciendo, la generación fue envejeciendo, pero consigo comenzó a crecer otra generación, la nueva generación. Pero esa nueva generación tenía una particularidad, y es que esa generación tenía un corazón rebelde, un corazón desobediente. Cuando aquí dice la palabra que esta generación no conocía a Jehová, no quiere decir que nadie les habló, no quiere decir que nunca oyeron de Jehová, sino que no quisieron a voluntad y a deseo propio y personal conocer a Dios. Decidieron desconocerlo, decidieron olvidarlo, decidieron reemplazarlo. Y si usted lee los jueces, mire, este fue el periodo en el que el pueblo de Israel repetía cíclicamente. Era un ciclo, o sea, se cumplía uno, se levantaba un juez, el juez enderezaba al pueblo, se moría el juez y el pueblo volvía a pecar. Dios volvía y les hablaba, se levantaba un juez, el juez llevaba al pueblo a la victoria, a la restauración, al arrepentimiento, el pueblo se arreglaba, se moría el juez y el pueblo volvía al pecado. Usted lo puede encontrar en todo Jueces. Esa es la dinámica de los jueces. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia de hoy y el pueblo de Israel de antes?
¿Cuál es la diferencia entre los que ya tenemos un evangelio nuevo, verdad? Los que ya tenemos el Cristo revelado, la resurrección, ¿verdad? Todo eso ya lo tenemos nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si hoy realmente nos comportamos como bien nos parece? Y la iglesia de Jesucristo se ha convertido en una entidad, por darle un nombre, que cíclicamente repite sus errores y su pecado. El pueblo de Israel necesitaba a alguien que estuviera todo el tiempo guiándolos, orientándolos, llevándolos a la batalla, diciéndoles cómo ganar. Bueno, el pueblo de Israel, y funcionaba. Pero cuando ese juez era quitado, cuando el juez era quitado, se moría, bueno, casi todos se murieron, y cuando éste moría, la generación malvada volvía a hacer lo malo. Y esto me impacta porque es lo mismo que está ocurriendo con la iglesia. Usted va a encontrar algo en Jueces. Ojalá le recomiendo y le aconsejo que lo lea. Léase a partir de mañana un capítulo. Pero usted va a encontrar en el libro de Jueces que se levantaba un juez, pero en Israel habían ancianos, habían hombres de respeto que estaban igual de torcidos que el resto del pueblo. Y por eso Dios necesitó valerse de jueces que ayudaran al orden del pueblo. Y hoy estamos así. Hoy tenemos infinidad de ancianos, pastores, ministros, líderes espirituales que andan más torcidos que el mismo pueblo, que tienen unas cosas guardadas que uno dice: ay, Dios mío, ¿cómo es posible que vivan de esta manera? ¿Cómo es posible que se puedan mover de esta forma? Porque está bien que usted peque, está bien que usted se equivoque, pero es que hay gente que la saca del estadio. Hay gente que definitivamente deshonra a Dios aun cuando tienen un nombre de líder, de cristiano, de pastor, de ministro, de lo que sea. Lo deshonran terriblemente. Lo deshonran. Y hoy quiero entonces enseñarle, según lo que Dios nos habló ayer, ¿cuáles son las funciones de los jueces? Yo no sé quiénes de ustedes aceptaron el desafío de hacer parte del equipo de jueces. Si usted envió el mensaje al WhatsApp, pues muy seguramente va a entrar el grupo. Todavía no lo he creado. Estoy recogiendo de varios lugares a esos jueces que van a gobernar la tierra y que vamos a gobernar en toda situación. Pero a mí me impacta un poco que hay gente que todavía quiere estar ahí alejaditos sin que los incomoden, sin que tengan que hacer el mínimo esfuerzo. Yo soy creyente, pero yo me quedo aquí quietico, sentadito, oro de vez en cuando. Cuando me acuerdo, desempolvo la Biblia y la leo también un rato. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo de hoy y el pueblo de Israel de antes? Cuando nosotros estamos llamados a establecer el reino de los cielos en la tierra. Entonces, quiero mostrarle qué es lo que un juez hace y cuáles son sus funciones. Quiero que vaya conmigo al libro, ahí mismo en Jueces, capítulo 10. Hoy vamos a leer la Biblia. Jueces, capítulo 10, versículo 1 al 4. Y los jueces están puestos para gobernar. Los jueces están puestos para
juzgar. Entonces la primera función, escúcheme, la primera función de Dios, de los jueces, que Dios le da a los jueces, es juzgar. La primera función que Dios le entrega a los jueces es juzgar. O sea, yo escucho todavía, al tiempo de hoy, cristianos que dicen, no, es que no juzguen para que no sean juzgados. La Biblia no dice solamente eso. La Biblia dice que debemos saber juzgar. La Biblia dice que debemos juzgar con justicia. Así que ustedes y yo, si estamos llamados a ser parte de una generación de jueces que se levantan a juzgar la tierra y la iglesia misma, vamos a tener entonces que ser jueces. Jueces son jueces y sirven para juzgar. Mire esto. Después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo. Oiga, qué nombres tan particulares. Varón de la tribu de Isaacar. ¿Recuerdan lo que leímos en Primera de Crónicas? Y de la tribu de Isaacar, 200 hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que habían que hacer. ¿Verdad? Y dice que Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel, Tola juzgó a Israel 23 años. Y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. ¿Qué hicieron? ¿Eran jueces para qué? Para juzgar. Tuvo 30 hijos. A Jair le rindió. Jair tuvo ¿cuántos hijos? 30 hijos. Y póngale pues cuidado a esto. Que cabalgaban sobre 30 asnos. Y tenían 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Israel tuvo 14 jueces, 14 jueces, desde la muerte de Josué hasta la muerte de Samuel. Recuerden que el último de los jueces fue Samuel. Samuel fue profeta, fue sacerdote y fue juez. Él fue el último de los jueces. Y el primero de los jueces lo registramos aquí, en el capítulo 2. Y vemos, el capítulo 3, donde se levanta Otoniel como primer juez de Israel. Amén. Como primer juez de Israel. Permítanme. Ok. Gente que está pidiendo el link. Y desde ese tiempo hasta el tiempo que se termina el tiempo de los jueces con Samuel, cada uno cumple una función, todos cumplen una función. Y una de sus funciones es juzgar. Ahora, ¿qué es juzgar? Juzgar es analizar, evaluar y determinar un juicio para un caso. Es analizar, evaluar y establecer un juicio para X caso. Y cuando hablo de juicio no hablo solo de castigo, hablo de un conducto que debían seguir según la voz de ese juez. Ay, no, es que este burro era mío porque tenía la manchita, la colita estaba así, la manchita por el pernil estaba de esta manera. Ah, no, es que yo digo que es mío porque las pestañas, el burro las tenía pispas. Entonces el juez se encargaba de analizar, de evaluar el caso,
sacar un veredicto y juzgar, dar un juicio, hacer un fallo a favor o en contra de, traer orden, organizaba. Eso era juzgar, traer orden. Juzgar no solamente es dictar sentencia, se hace un juicio para determinar, ¿verdad?, lo que se le ha de dar como fallo final a las partes de una demanda o de un juicio, ¿verdad? En este caso, los jueces estamos llamados a juzgar. Estamos llamados a organizar la tierra y a organizar la iglesia. Por eso yo le hablo a los que hoy están conectados y les digo, ¿para qué están llamados ustedes? Para ser parte del bulto de los trigos, ¿verdad?, de la harina, para ser parte del bulto de la cizaña, o para ser parte de los que recogen el trigo y la cizaña. Yo no sé en qué posición esté usted, pero cuando le hago leer esto de los que tenían 30 hijos, que cada uno tenía 30 asnos, cada uno se montaba en su asno y andaban, y tenían 30 ciudades. Mire, cada hijo de Jair fundó o fue líder de una ciudad, cada uno. Y no cualquiera andaba sobre asnos. Era gente que tenía poder, reconocimiento, respeto. Era gente que era, cuando veían a un hijo de Jair decían, uy, allá viene uno de los hijos de Jair. Él es líder de una de las ciudades de Jair, el juez justo de Israel. Jair tenía mucho poder. Sus hijos, aunque no menciona que fuesen jueces, eran líderes cada uno de una ciudad. Y esto habla que nosotros como jueces sobre la tierra tenemos que parir hijos, hermanos. La iglesia no se puede quedar solamente con los 2 o 3 que toda la vida han estado a nuestro lado. La iglesia tiene que comenzar a crecer, pero tiene que comenzar a crecer no para fomentar multitudes en un solo lugar, sino para fomentar la extensión del reino en ciudades, en países y hasta lo último de la tierra. Ayer, cuando hice la convocatoria, hasta el día de hoy, contando algo que no he respondido todavía, alrededor de 5 personas me han buscado para decir, pastor, lo que usted habló es cierto. Y queremos estar en ese ministerio. Pero tenemos miedo, porque nuestros pastores tienen la costumbre de maldecir, pero no sabemos qué hacer porque van a empezar la preguntadera. Todo el mundo me va a odiar porque ¿saben qué hacemos? Necesitamos llenar un lugar. Necesitamos llenar templos. Necesitamos decir, somos muchos. Y cuando alguien se va porque no está de acuerdo con lo que se piensa, se le censura y a veces hasta se les maldice. Y esas 5 personas son ministros. O sea, no son ovejitas que dicen, es que me voy a ir de la iglesia. No. Y yo no estoy, le digo a la gente, piénselo bien y ore, porque yo no estoy llamando a nadie a que abandone el lugar de su asignación. Pero la respuesta de algunos fue, lo que pasa es que allí no ha habido cambio. Hemos tratado de hacer por acá, mire, me cuentan cosas que uno dice, ¿de verdad eso está pasando allá? Sí, pastor. Porque ya no hay quien juzgue. Ya no hay quien juzgue, ya no hay quien traiga orden. Y ustedes y yo estamos llamados para establecer el orden, para juzgar, para analizar, evaluar y fallar a favor o en contra de, para traer orden a un caso.
ejecutar juicio en un caso. ¿Cuántas cosas han pasado por nuestro lado? Mire, yo he perdido gente porque simple y sencillamente no les gusta, hermano. Y digo he perdido gente porque considero que es gente en las manos del Señor valiosa. Pero tan pronto uno les habla y los lleva a la corrección de una. Ya no lo quiero cerca mío, a mí el Señor me habló otra cosa, yo soy el que soy, y terminan siendo usurpadores de la misma soberanía del Señor. Por eso, si usted y yo nos levantamos como jueces sobre la tierra, ustedes y yo debemos estar sometidos 100% a la voluntad del Padre. Porque si usted se va a someter exclusivamente a Mamón, si usted se va a someter exclusivamente a las doctrinas de prosperidad, a las doctrinas de mucha sanidad, de mucho milagro y poca santidad, entonces usted está mal. Usted tiene que someterse a la palabra. Otra de las funciones, la segunda, y usted va a entender por qué digo esto desde el inicio. La segunda, o una de las segundas características y funciones que tenía que cumplir el juez, la encontramos en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 16 en adelante. Lo voy a leer rápidamente. En este capítulo 15 encontramos cuando Dios manda a Saúl para que fuese a la ciudad de Amalek y derrotara y venciera absolutamente todo y quemara todo y matara a toda persona que hubiese allí, porque Amalek era un pueblo extremadamente malvado. Y cuando Dios le da la orden a Saúl, le dice: vaya, pero no puede dejar a nadie vivo, ni puede tomar de las riquezas para usted. No puede. Y mire lo que pasa. En el versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: háblame. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Vale, pues, cuidado. Las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que ya no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, Samuel, ¿quién era? El juez de Israel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Lo segundo que hacía los jueces sobre el pueblo, era corregir. Cuando cometían un error, el juez no se quedaba: ay, no digamos nada, eso para meternos en problemas.
No, yo qué le voy a andar diciendo a ese hermano si ese hermano es mejor dicho, la crema nata de la iglesia. No, yo qué le voy a ir a decir al pastor esto o aquello. Me echa. Empieza a orar contra mí. ¿Y sabe por qué muchos tienen ese miedo? Y yo le voy a decir algo. Si en su congregación usted pertenece a una congregación en la cual le infunden terror y temor porque al irse usted lo van a maldecir, yo le aconsejo que se vaya antes que lo maten. Porque esos ministros que tienen por costumbre andar maldiciendo a sus ovejas cuando se van son unos hechiceros, son brujos. Uy, pastor, no sea tan duro, son brujos, son hechiceros. Ocupan la autoridad que tienen y cuando esa autoridad delegada por Dios se desalinea de la fuente principal que es Dios, se conecta a otra fuente que usurpa la soberanía y la presencia de Dios. Y son ministros que viven maldiciendo, no corrigen con amor, no atraen a la gente. Yo siempre le digo, es mejor aguantarse a un pastor gritón y peleón, pero amoroso, y no a alguien que vive maldiciendo a toda hora a toda la gente que los rodea. Todos son enemigos. Yo conozco por acá un vecino que todo el mundo es enemigo de él y vive maldiciendo y ha maldecido a gente tremenda de Dios. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, ya hoy entiendo por qué. Porque es gente que tiene el corazón dañado y creen ser utilizados por Dios, pero realmente su fuente es una fuente oscura, no es una fuente que proviene de Dios. Perdón si digo algo que no les agrade, pero es la verdad. Yo me encuentro con mucho caso de estos. Pastor, yo no quiero estar en esa iglesia, pero yo no puedo salirme. Conozco pastores que amarran a sus ovejas para que no se puedan ir de sus congregaciones. Pero hay uno que se da cuenta. Pero ese que se da cuenta que Dios le está derramando sobre él unción de juez. Ay, no digamos, ¿sabe qué? Yo sí tengo la capacidad de irme, yo sí no le tengo miedo, pero mejor me voy calladito, sin levantar polvero ni nada. Yo me voy. Y no hacen nada por traer una transformación, una libertad. Imagínense, yo qué sé, Gedeón, que ahorita vamos a hablar de él. Cuando iba a la guerra, uy, no, señor, no, esa pelea que hay, no, yo más bien me voy y dejar a esos 300,000 hombres por allá. Y que hubiera venido los enemigos y los hubieran matado. Gedeón, ¿y usted qué hizo? Ay, no, señor, yo me di cuenta que eso era muy peligroso. Yo mejor me fui, no es que me iban a matar a mí. Los jueces necesitamos levantarnos. Los jueces necesitamos ser un poquito atravesados. Los jueces necesitamos ser confrontantes. Los jueces necesitamos atravesar el pecado. Los jueces necesitamos corregir lo que está mal. Samuel fue y le dijo a Saúl, ¿usted qué hizo? No, es que yo traje y voy a presentar sacrificio al Señor. Manipulaciones. Yo traje lo mejor, las primicias del anatema para presentarlas como sacrificio al Señor. Y Saúl le dijo, pero es que Dios no le dijo eso, hermano. Lo corrigió. ¿No es mejor la obediencia que los sacrificios? ¿No es mejor la obediencia que los sacrificios? Y me impacta cuando Samuel enseña esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría el ser obstinado. Y en esto tengamos mucho cuidado. Si usted o los que están alrededor de nosotros son rebeldes, porque el rebelde a la palabra de Dios y a la palabra de las autoridades se convierte en un hechicero. Dice que es como pecado de adivinación. Y como pecado de idolatría es la obstinación. Hermano, no haga eso. Va y lo hace. Hermano, no haga eso. Va y lo hace. Hermano, corte con su pecado. Sigue en el pecado.
Hermano, no visite a esa hermana. Usted, mire, Dios está mostrando algo. No visite a esa hermana. Y sigue visitando a la hermana. Terminan entre sábanas y después dice, Dios, la hermana me tentó, la señora me tentó. Mentiras. Usted es un idólatra. ¿Por qué? Porque es obstinado. A veces nuestros pastores son así. A veces los líderes, si usted es pastor, porque sé que hay pastores conectados y líderes de congregaciones conectados, si usted es líder de otro lugar, si usted es pastor de otro lugar, y usted tiene líderes rebeldes o líderes obstinados, usted tiene adivinos e idólatras en medio de sus filas. Usted va a tener que tomar decisiones. Pero si el rebelde y el obstinado es su pastor, usted va a tener que tomar decisiones también. Aló, buenas noches, Yuku. No sé si alguien me puede escuchar, no sé si alguien puede entenderme. Lo que yo le estoy abriendo son los ojos, porque los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y aunque suene muy duro, los jueces que Dios estableció hace un tiempo se durmieron. Ustedes van a encontrar un juez en las historias de Israel, un juez muy malvado. Y fue malvado porque también hay jueces que no hacen lo que Dios les manda. Pero yo creo que le estoy hablando a la generación que entiende, que es entendida a lo que Dios les está enviando. Los jueces juzgaban, los jueces corregían. Pero lo tercero es que los jueces traían juicio. Yo quiero que vaya a Jueces, capítulo 8, versículo 18. Los jueces traían juicio. Ojo, no podemos confundir el juicio con las maldiciones. Porque es que hoy es muy común escuchar gente que vive maldiciendo porque sí o porque no. Hace 15 días me llamó alguien y me contaba todo lo que hicieron. Y no me queda difícil creer, porque conozco al ministro. Y me contó y yo dije, wow, tremendo. Dijo, no, pastor, imagínense, pusieron una silla y la cogieron a patadas y decían que era la corrección del Señor y levantaron la silla a patadas y la maldecían y hasta una hermana, y yo, Dios mío, pero ¿cómo van a hacer eso? Y me contó una serie de cosas que hasta cogieron a rejo a un muñeco. Hermano, eso es brujería. Hacer una cosa como esa sin la dirección de Dios, eso es hechicería. Ojo con eso. Y dice que viene a traer juicio. Jueces 8, 18 al 21. Aquí Gedeón, otro de los grandes jueces de Israel, en la batalla captura a los reyes de Madián y trae victoria al pueblo de Israel frente y respecto al pueblo de Madián. Pero vamos a ir al texto 18 donde dice, luego dijo Seba y Salmuna, que eran de los madianitas. Luego dijo Gedeón a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, eran como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Mire esa descripción. O sea que Gedeón no era cualquier guerrero ni cualquier juez. Gedeón era un tipo bien parado, como los guerreros, ¿no? Y Gedeón dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no los mataría a ustedes. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún un muchacho. Y por eso aquí entiendo que aunque Dios está llamando a levantar una generación de jueces aguerridos, violentos,
Por eso, si usted quiere hacer parte de esta generación, háblemelo por el interno. Porque vamos a entrar en un proceso de crecimiento, pero así, en friega, rapidito. Porque Dios dijo, van a salir del anonimato, salgan de sus cuevas, de su escondite, y yo los haré luz en medio de las tinieblas. Pero vea esto, el llamado no es para todos. Aunque Dios llama, abre su boca y todos oyen, no todos están listos y preparados para ir a ser parte de la generación de los jueces. No son todos jueces, porque aquí todavía había un muchacho, ni para guerrero alcanzaba. Por eso yo le digo, sacúdase. Usted no se puede quedar siempre escuchando mensajitos, predicacioncitas, adoracioncitas, alabancitas. Hermano, usted tiene que despegarse. Usted en su vida de cristiano, hágase un análisis, una evaluación y un autojuicio. Y evalúese. Si usted en su vida de cristiano no ha crecido en el llamamiento que Dios le haya hecho, usted está en pecado. Vamos a poner un ejemplo. Dios dijo la viejita del Titanic, hace ya 84 años, Dios le dijo que usted iba a... que Dios lo tenía para la intercesión, por ejemplo. Una de las tareas que más se desarrollan en las iglesias. ¡Ay, qué bendición! Sí, recibió la palabra. Y pasó el tiempo, pasaron 10, 20 años, 5 años, y usted no ve avistamiento de eso porque realmente usted no está creciendo en eso. Usted está en pecado. Porque Dios le habló algo y usted no lo ejecutó. Es tanto como que Dios le diga, lea la Biblia y usted no la lea. Diezme y usted no diezme. Es exactamente lo mismo. Y hay gente, hay creyentes que duran toda la vida sentados en la sillita. Ay, sí, mi pastorcito, mi pastorcita, y toda la vida ahí sentados, pero no despegan. Pastores, si ustedes tienen ovejas así, su trabajo y objetivo es proyectarlos, impulsarlos y enviarlos. Si haciendo esa labor ellos no despegan, entonces usted va a tener que dejarlos de ladito. Establecían juicio. Vamos en eso. Pero el joven no desenvainó la espada por temor. Versículo 20. Vamos para el 21. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetes que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Y a veces la gente va a reconocer lo que hacemos, pero también va a creer que los que están cerca nuestros, los que no son capaces, los que por años han llevado un evangelio mediocre, hermano, y no se me vaya a encrespar, como digo yo acá, no se vaya a enojar. Pero si usted siente que su vida cristiana ha sido una vida cristiana mediocre, pues entonces haga algo para dejar de ser mediocre. Si esta silla tiene una incomodidad, un chuzo, que me puya una nalga cada que me siento, pues yo voy a tener que pararme y mirar la silla a ver qué es lo que pasa. Yo no puedo ser mediocre y conformista y sentarme en la misma silla, así me habrá roto en una pierna. No puede ser de esa manera.
Si usted ve que su vida está detenida, si su vida en Cristo está detenida, usted va a tener que hacer algo, meterle carbón, echarle gasolina, hacer algo para despabilar. Dice que Gedeón tomó la espada y los mató. Y eso habla de establecer juicio. Hay gente tan mala, tan malvada, y los cristianos, vean, hay gente que es tan dañada de corazón, cristianos que son tan dañados de corazón, vaya ante el Señor. No le estoy diciendo que maldiga, le estoy diciendo que vaya, usted siendo juez, presentarse ante el más grande de los jueces y decir: Señor, ya hablamos con fulano de tal, yo ya le hice ver su error. Yo hoy vengo a que tú emitas un juicio contra fulano o contra sultano. No va a ser proferido por mi boca, simplemente vengo a presentarlo. La iglesia de Cristo debe entrar en juicio. Los cristianos debemos entrar en juicio porque nos estamos comportando de maneras muy inadecuadas. Hace poco estuve en una reunión de pastores, porque ahora nos toca virtual, y en el espacio final que dan para hacer preguntas, intervenciones, un ministro hizo una pregunta respecto a la apertura o a reapertura de los templos, que si se tenía la fecha para la reapertura de los templos y todo eso. Ya hace como unos 20 días, todavía no se había manejado lo del protocolo de bioseguridad ni nada, y esa fue su pregunta. Alguien tomó la vocería y dijo, con el respeto del pastor fulanito, yo pienso que lo importante no es cuándo se van a abrir los templos, sino si realmente Dios quiere que se abran. Pues el pastor que había preguntado no había cerrado su micrófono. Y dijo eso. Ahora, yo no sé si lo dijo para que todos lo oyéramos o simplemente fue un accidente, porque tan pronto lo dijo, apagó su micrófono. Pero dijo esto. Dijo: sí, pero es importante saber porque nos estamos quedando sin plata. Hubo un silencio. Es como cuando usted dice algo, una equivocación, y se escucha un silencio y todos oyeron su error. Así ocurrió. Y la persona que estaba monitoreando y que estaba enfrente de la reunión, como que trató de arreglar las cosas, ¿no? Pero todos o la mayoría percibimos la intención con que lo dijo. Nos estamos quedando sin plata. No es que la iglesia no es su lucro. La iglesia no es su entrada. Quizá usted sea bendecido de ahí. Quizá usted pueda tener una ofrenda, un sueldo de ahí. Es diferente a pensar que la iglesia se debe abrir porque nos estamos quedando sin plata. ¿Entiende lo que le digo? Esas cosas debemos presentarlas a juicio. Y la semana pasada le dije al Señor: Padre, con todo respeto y con mucha humildad, por mí que las iglesias sigan cerradas, porque vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver. Ya todo el mundo está comprando sus tapetes antibacteriales y sus geles antibacteriales y están poniendo las sillas de 2 metros en 2 metros. ¿Sabe eso a quién beneficia? A las iglesias gigantes, porque una iglesia pequeña que tiene que adaptar el protocolo de bioseguridad a su tamaño, a su local, a su bodega, no va a poder hacer lo mismo. Va a tener que hacer 80 cultos en un domingo para que toda la iglesia pueda congregarse. Pero eso no nos importa. Como les decía ayer, no he escuchado al primer pastor de una iglesia medianamente grande que diga: oiga, pastor, usted que le tocó entregar su local, venga y hace culto con nosotros. Nosotros hacemos culto de tal hora a tal hora y usted ocupe nuestro templo, el templo del Señor, el que Dios nos regaló, mientras usted se acomoda. Eso no se hace.
La iglesia de Cristo sigue siendo una iglesia egoísta, sigue siendo una iglesia de negocio, sigue siendo una iglesia prostituida, sigue siendo una iglesia ladrona, sigue siendo una iglesia que ve únicamente lo que le conviene. Ya vimos a El Salvador, dejémoslo allá, ya somos salvos. De aquí para allá yo no entiendo. Necesitamos plata, necesitamos ovejas, necesitamos líderes, necesitamos televisores, necesitamos sillas, necesitamos templos, necesitamos. Oigan, la cruz, acuérdense, el arrepentimiento, el Cristo resucitado. Sí, para allá vamos, nosotros somos salvos, pero aquí nosotros. Y los jueces que Dios levante de esta generación, tenemos que presentar a juicio a la misma iglesia de Jesucristo. A la misma iglesia de Jesús. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón. Porque los jueces viejos o se murieron o se vendieron. Porque los jueces que Dios estableció, las columnas, las cabezas. Esta mañana hablaba con alguien, con una pastora, y hablábamos de muchas cosas. Y llegábamos a un común acuerdo terrible, que las cabezas de las iglesias, que las cabezas de los ministerios gigantescos, denominaciones representativas, sean los que han apagado su oído, o más bien de pronto oyen, pero han apagado su voz para hablar lo sano, lo correcto y lo perfecto. Hoy se habla lo que la denominación necesita. Hoy se habla lo que los pastores requieren. Hoy se habla lo que la iglesia necesita oír para manipular sus emociones y tenerlos comiendo de nuestra mano. Perdóneme si me estoy metiendo mucho con la iglesia, pero es que Dios no va a empezar a juzgar la tierra sin juzgar su iglesia. Y aquí en medio de este equipo están los jueces. Yo no sé dónde están los jueces, pero yo aspiro y espero y creo en el Señor Jesús que delante mío haya un ejército de jueces. Haya un equipo que juzgue conforme al corazón de Dios, a la voluntad de Dios y a su palabra. Lo cuarto es que los jueces intercedían. Ellos intercedían. Primero de Samuel, 7:8. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 10. Dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, todo el pueblo de Israel le dijo a Samuel, que era juez: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, es decir, un becerrito pequeño, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, mas Jehová tronó con gran estruendo aquel día sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Un juez intercede. Un juez se mete en la brecha hasta que las ovejitas, hasta que la iglesia, hasta que la tierra vea la manifestación de la gloria de Dios. Los jueces no solamente, yo soy aquí el pastor, aquí se hace lo que yo digo. Usted podrá ser el pastor, pero quizá no es juez. Y aquí quiero meterle esto en su espíritu y en su cabeza. Dios se está supliendo de un círculo de jueces que sean entendidos en los tiempos para juzgar todo caso sobre la tierra, sea natural, sea espiritual. Se levanta una generación de jueces que juzguen sobre la tierra. Así que lo cuarto, es que un juez intercede.
Nosotros no podemos estar dormidos cuando Dios nos llama a orar. Si usted tiene la posibilidad de levantarse a las 3 de la mañana, a clamar, a oír la voz del Señor, pues hombre, hágalo. Hágalo, hermano, hágalo. Levántese a clamar, a interceder, a pelear, a guerrear, como el Espíritu guíe. Pero a mí me da risa ciertos cristianos. Nunca oran, nunca leen la Biblia, pero son súper ungidos. Son súper llenos del Espíritu. Debemos ser intercesores, debemos ser oradores. Debemos andar clamando todo el tiempo, pues una de las características y funciones de los jueces era que intercedían. Lo siguiente es que establecían la ley de Dios. Jueces, capítulo 4. Establecían la ley del Señor. Jueces, capítulo 4, versículo 4. Establecían lo que Dios hablaba. No solamente hoy tenemos que establecer la palabra, pero Dios hablaba y los jueces se encargaban que lo que Dios hablaba se ejecutara. ¿Cuántos de ustedes anhelan que lo que Dios ha hablado se ejecute? En la tierra, en nuestra iglesia, en el reino, que se establezca el reino sobre la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes lo anhelan. Pero a veces el callar, el estar en silencio, el no hablar, hermanos, algo está pasando. Yo no hablo de ser irrespetuosos. Obviamente hay cosas que hay que manejar con mucha tactilidad y prudencia. Pero hermanos, hoy nos acostumbramos a callar aún la palabra de Dios. Miren lo que pasa en este caso. Josué, capítulo 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Vea dónde están las mujeres. Débora, que era profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, a una mujer, mis amados. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, póngale pues cuidado, ¿qué es lo que le dijo? Le hizo una pregunta confrontante, le dijo esto: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Qué estaba haciendo Débora ahí? Estaba estableciendo la ley de Dios, los mandatos de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios hablaba. Y hoy tengo que preguntarles a ustedes, ¿no les ha hablado Dios que hagan? ¿No les ha hablado Dios que dejen de hacer? ¿No les ha hablado Dios que vayan o que vengan? ¿No les ha hablado Dios que se queden quietos? ¿No les ha hablado Dios que avancen? ¿No les ha hablado Dios que abandonen el lugar de donde están? ¿No les ha hablado Dios que se vayan o que se queden ahí? Si Dios les habló, ¿por qué no lo han hecho? Si Dios habló, ¿por qué no lo han hecho? Si usted ya sabe que Dios le dijo que hiciera algo y usted no lo ha hecho, usted está en pecado. Y usted se está exponiendo a que venga un juicio. ¿Qué hizo Samuel? Pero mi hijo, Dios le dijo que no se trajera nada. Ah, sí, pero fue la gente. El juez está para corregir, pero está para establecer la palabra del Señor. Luego Dios no le dijo. Luego Dios no dijo esto. ¿Y entonces por qué no lo hace? ¿Entonces por qué no cree? ¿Entonces por qué no se mueve en eso? Sencillo. Porque muchos que no lo hacen es porque están sumergidos
en ser parte de ese grupo de hombres y mujeres que no entienden, hermano, a qué fueron llamados. No entienden. Y como no entienden, no pueden resplandecer. Hay gente que tiene miedo, que teme. Ay, no, ¿yo cómo voy a decir eso? Usted debe decir lo que la palabra del Señor dice. Usted debe traer a establecer la palabra del Señor. Y mire lo que le dice Barak: si tú vas conmigo, yo iré, pero si tú no vas conmigo, no iré. Terrible. Hay gente descarada, hay cristianos descarados. ¿Por qué? Porque Dios ya le había hablado. Dios no le dijo: si Débora sube contigo, entonces tú vas a ir. No, Dios no le dijo eso. Pero Barak se sentía, y Barak era un buen hombre y era un excelente guerrero. De hecho, se considera también uno de los jueces de Israel. Para ese tiempo gobernaba Débora y Barak. Pero qué hombre tan cobarde. Y aparte de eso, cuestionó la orden del Señor y le añadió: si usted va conmigo, yo voy. Si no va, pues entonces que las cosas se queden así. Entonces dijo Débora: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Somos los jueces los que nos tenemos que levantar, pero jueces con entendimiento, jueces que estén dispuestos a establecer la palabra del Señor a donde Él nos mande. Si usted ve que alguien está caminando choneto y torcido, usted va a tener que hacerle el reclamo. Ahí es donde más de uno se desilusiona de nosotros, porque cuando les decimos lo que hay que decirles, entonces se enojan. Cuando tratamos de establecer lo que Dios ha hablado, dicen: ay no, saquémoslo de acá, no tengamos en cuenta a este hermano, ay qué pereza, qué fastidio. A esa gente hay que dejarla, porque quizá son más los equivocados que el uno que está correcto. No sé si me estoy haciendo entender o lo estoy confundiendo, quizá lo esté confundiendo, pero hágame saber de alguna manera que usted está conectado con la palabra y que está entendiendo lo que el Señor está hablando. Amén. Entonces los jueces primero están puestos para juzgar, para determinar un veredicto sobre cualquier caso. Están para corregir, están para traer juicio, están para interceder, pero están también, como quinta medida, para establecer la ley, la palabra, el mandato, la voz de Dios. Si nosotros no establecemos la palabra de Dios en este tiempo, entonces ¿en qué estamos fundamentados? Ay, yo me reúno en aquel lugar y usted sabe que aquel lugar es una secta, usted sabe que aquel lugar enseñan cosas que no deben de enseñar, que no están en la palabra, y usted dice: ay, qué bendición, siga congregándose allá. Yo cometí un error muy grave. Cuando yo salí de algún lugar dije: nunca hablaré de esto. Y pasado el tiempo el Señor me dijo: ¿y por qué no? Si tú tienes que divulgar el pecado, estás permitiendo que muchos se vayan al infierno y llegue maldición a sus vidas porque tú no les hablas, pasan por el frente tuyo y tú no eres capaz de advertirlos. Bueno, listo, cuando vuelvan a pasar y me vuelvan a preguntar de fulano, yo les voy a decir quién es. Lo siguiente, y voy ya cerrando, es que los jueces tenían poder espiritual para bajar diseños del cielo. Jueces 15, versículo 15, dice, hablando de Sansón, ustedes saben que Sansón también fue un juez sobre Israel, equivocado, el niño lindo, el que se hizo amiguito de Dalila. Ese muchacho era juez de Israel, fue juez.
Y era un hombre que tenía un poder sobremanera y sobrenatural en su cuerpo y en su vida, el cual estaba o radicaba en su melena diseños del cielo. Pero un día, atacando a los filisteos, que para ese tiempo era Filistea los que tenían guardiada y sitiada a Israel, dice en el versículo 15 del capítulo 15, y hallando una quijada de asno fresca aún. Oiga, yo no sé cómo será una... O sea, yo no creo, escúcheme bien esto, que yo vaya por un pastal, por un potrero, por un camino, y me encuentre una quijada de burro fresca, tenga esa palabra en cuenta, y yo la recoja y diga, y la voy a usar como martillo. ¿Qué es una quijada de burro fresca? ¿Sabe qué encontró? Él encontró la cabeza de un burro muerto, la quijada de un burro, de un asno que estaba recién muerto, y cogió y lo arrancó la quijada de ese asno, y con esa quijada despedazó a 1000 hombres. Yo le tengo una pregunta, y usted lo va a leer en las historias en la historia de Sansón. ¿No tenía Sansón la fuerza para derribar 1000 hombres? ¿No tenía Sansón el poder en su ser, porque Dios lo había llenado de ese don? ¿No tenía Sansón la capacidad de destrozar a esos 1000 hombres? Pero él bajó un diseño del cielo. Dijo, estos hombres son, ¿sabe? Con una quijada de burro, de asno. Con una quijada de asno, que es supremamente dura, voy a despedazar a estos 1000 hombres. Y ocupando algo que simplemente bajó a su espíritu, cogió y destrozó a los enemigos del pueblo. Los jueces recibimos diseños del cielo. Los jueces, los que tenemos el gobierno sobre la tierra, recibimos diseños del reino. A veces la gente lo puede tildar a uno de loco. A mí no me importa. Mientras que yo vea el fruto de lo que yo hablo, eso a mí me emociona un poco. Y la gente a veces se ríe y se burla. Y les parece gracioso. Pero a mí me queda la satisfacción que Dios me habla y a ellos no. A usted debe quedarle la satisfacción que Dios a usted le da diseños especiales, exclusivos para sus amigos, exclusivos para sus jueces sobre la tierra, exclusivo para los que son uno con Él, los verdaderos del reino de Dios, y al resto no. Y hoy Dios nos está entregando diseño. Los jueces recibimos diseño del cielo. Y este diseño de de jueces, es un diseño del cielo. Es un diseño del cielo. Cuando Dios da diseños, hombre, no hay quiebre alguno, no hay pérdida, todo es ganancia. Los jueces activaban lo sobrenatural. Ahí en el mismo capítulo 15, versículo 18 dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces, mire lo que causó la oración de un juez lleno del Espíritu de Dios. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacore,
el cual está en Lehi hasta hoy. Los jueces tenemos la facultad de activar lo sobrenatural. De activar lo sobrenatural. Y yo les he contado, hermanos, cómo en algún momento, estando fuera de acá, nos querían envenenar y nos dieron comida envenenada, y antes el Señor nos había dicho: coman con ellos, porque ustedes van conmigo, ninguno va a morir. Teníamos un poco de temor por algo que habíamos oído. Y cuando terminamos de comer, el patriarca de esa tribu dijo: yo quiero entonces conocer al Dios que ustedes vienen a presentar al pueblo, porque en este momento ustedes deberían de estar muertos. La comida estaba envenenada. Diseños del cielo. Coman. Ese fue un diseño. Porque otro diseño hubiese sido: rompan los platos o reprendan al cacique de la tribu. No. Dios simplemente nos dijo: coman. Y bajo ese diseño los jueces gobernamos. Días anteriores, uno de los brujos de ese campamento en el Amazonas se murió, porque nos amenazó al equipo apostólico que íbamos, de profetas, nos amenazó, y al otro día amaneció muerto. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Levanta tu mano hacia la luna y quítale el poder a ese hechicero. Pues yo levanté mi mano, hice como que agarraba la luna, la tiré al piso y la rompí, y al otro día el brujo estaba muerto. Diseños, porque los jueces estamos para eso, para establecer diseños del cielo sobre la tierra y para ejecutar el poder de Dios a través de sus diseños. Amén. Jueces 5:20. Cuando el cántico de Débora y Balac, agradeciendo a Dios por todo lo que había ocurrido, porque Sísara ya había muerto, dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Y hace un tiempo yo les enseñé cómo nosotros tenemos la facultad de poder mover las estrellas a nuestro favor. Y usted va a decir: pastor, ¿cómo así? ¿Usted de qué está hablando? Bueno, lamento que no haya escuchado el mensaje para ese momento, pero son diseños del cielo. No son ángeles. Aquí no dice que son ángeles. Acá dice que son pelearon las estrellas y desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Las estrellas no son ángeles, las estrellas son estrellas. Los sabios de Oriente dijeron: y vimos su estrella. Ha nacido el rey de Judá, porque ha salido su estrella en los cielos. Eso quiere decir que en el cielo hay una estrella que nos representa. ¿Qué se dijo de Jacob? La estrella de Jacob. Diseños del cielo. Esto habla de que nosotros vamos a recibir un grado de revelación. Yo no sé cuántos de ustedes quieren más revelación, pero una revelación, no que usted lea aquí como que: ay, sí, aquí dice jefes de Israel, ay, sí, los jefes de Israel. No, que venga una palabra poderosa, que venga una palabra que usted diga: wow, yo esto lo había leído por 7 años, pero ahora que lo leo, mis ojos han sido descamados, mis ojos se han abierto, mis ojos hoy ven lo que no veía. Bueno, si usted quiere ser parte de esa generación de jueces, una corte celestial de jueces, hermanos, y eso que les tengo un estudio sobre los 24 ancianos que juzgan.
Pero no les voy a hablar de eso todavía. ¿Dónde está la corte de los jueces que rigen la tierra? ¿Dónde está la corte de los jueces que juzga sobre la tierra? Que emite veredicto basado en la voluntad del Padre. ¿Dónde están los jueces que corrigen, que traen juicio sobre la tierra? ¿Dónde están los jueces que interceden y que establecen la ley del Señor por donde van? ¿Dónde están los jueces que bajan los diseños del cielo? ¿Dónde? ¿Dónde están los jueces que activan lo sobrenatural? Y por último, guiaban a los guerreros bajo revelación. Los jueces era importante que tuvieran revelación. Cerramos con Jueces capítulo 7, versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, y asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones, fueron, hicieron, tomaron, le ganaron a los amalecitas. Los jueces tienen que guiar al pueblo y a los guerreros con revelación. Si no hay revelación, el pueblo está perdido. Si no hay un caudillo que se levante a guiar a las ovejitas, que se levante a traer los diseños del cielo, que se levante a corregir, que se levante a impregnar la tierra con el reino de Dios, tenemos serios problemas, porque entonces estamos perdiendo el tiempo, estamos en el lugar equivocado. Por esa razón, hoy vuelvo a extender la invitación para que todos aquellos que si quieran hacer parte de una corte eterna, de una corte establecida en los cielos para manifestarse sobre la tierra, de esa corte eterna de jueces que estén dispuestos a juzgar, que estén dispuestos a corregir, a interceder, a traer juicio, a establecer la palabra de Dios, la ley del Señor. De esos jueces que están dispuestos a bajar los diseños del cielo a la tierra, que activan lo sobrenatural a su favor y a favor del pueblo de Dios. Aquellos jueces que guían bajo la revelación y la palabra fresca del Señor, aquellos que estén dispuestos. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde están esos jueces que se levantan en este tiempo? Si usted quiere hacer parte de esto es algo que vamos a hacer, no es solamente pertenecer a un grupo de WhatsApp. Allí nos vamos a reunir. Pero algo está moviendo el Señor. Algo está moviendo el Señor. Así que si usted quiere ser parte de ese circuito, de ese círculo, de esa corte de jueces llena de autoridad, llena del poder de Dios, envíeme un WhatsApp. Si usted no tiene mi número o el número del ministerio, pues se lo voy a dejar acá. Más 57 311 232 2955. Amén. Y si usted quiere hacer parte de ese ejército que se va a levantar
como juez sobre la tierra, envíe un mensajito a ese WhatsApp, diga: pastor, yo quiero ser parte de ese equipo, yo me quiero formar, pero yo quiero levantarme, yo quiero ser alguien diferente, me cansé de ser el cristiano de ahí,